Esto es un mensaje para todos los empresarios. A ver si de esta manera lo entienden. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no
y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no
y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Hay que aprender a decir a un cliente que no y no sobreproducir. Y si ya de esta manera no lo entendéis porque carecéis de capacidades cognitivas, pues reiniciáis el vídeo y lo volvéis a ver 10 minutos más. ¡Venga!